soy egresada de la UAC y luego de la UNAM, estudios de maestría y de doctorado, y ahora estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Psicología. Colaboro también con el posgrado en lingüística, y ahora voy a hablar un poco sobre adquisición y desarrollo del lenguaje, que es uno de mis temas favoritos, perdón. Sobre adquisición y desarrollo del lenguaje. No es mi investigación completa, incluye algunos datos de mi investigación, es el tema en general, adquisición y desarrollo del lenguaje. Es el tema que trabajé aquí durante muchos años, me gusta mucho. Bueno, en adquisición y desarrollo del lenguaje durante muchos años ha habido muchos debates. Ahora hay cosas que ya sabemos y que ya aceptamos como certezas, pero durante muchos años hubo muchas dudas y discusiones acerca de cómo se adquiere el lenguaje en los seres humanos. A Steven Pinker le gusta mucho contar una anécdota en sus libros sobre desarrollo del lenguaje sobre los egipcios, y decía que cuenta que había un faraón egipcio que decidió un día verificar cuál era el idioma natural del ser humano. Entonces, como él era egipcio y era el faraón, opinaba que el egipcio era el idioma divino. Entonces su experimento para probar eso consistió en encerrar a un niño desde chiquitito, recién nacido, en una habitación donde nadie le hablara, nada más iban y le daban de comer, pero que nadie le hablara, y que esperara que dijera su primera palabra, y en cuanto dijeran sus primeras palabras, ahí iban a saber cuál era el idioma divino y el idioma natural del ser humano. El experimento, no cuenta la leyenda que pasó con el experimento, pero ¿qué creen que había pasado con el pobre niño? Que no habló. Que no hablara nunca. Sabemos que el lenguaje no es algo como el faraón egipcio pensaba, que viene naturalmente ya en el ser humano y que un día simplemente empiezas a hablar y ya estuvo, ¿no? Sabemos que tenemos que estar expuestos al lenguaje para poder aprenderlo. Entonces eso ha implicado que haya otra postura de muchos psicólogos que estuvieron durante muchos años, que era que el lenguaje se aprendía por imitación y que además había que enseñarlo activamente. O sea, que había que enseñarle al niño a hablar. Si el niño no habla es porque tu madre no le enseñaste correctamente. Y además que se aprendía por imitación. Si alguien ha escuchado alguna vez a un niño decir esto está rompido, sabrá que el lenguaje no se adquiere por imitación. Los niños crean el lenguaje conforme lo van usando. Si se adquiere por imitación, entonces los niños no regularizarían verbos que son irregulares. Que ya se acepta como conocido. Sin embargo, hay muchas cosas que no se saben o que no quedan muy claras acerca de la adquisición del lenguaje y del desarrollo en las primeras etapas de vida, porque hay cosas que damos como por sentadas. Sabemos que los niños empiezan a hablar más o menos al año, y para mucha gente ese es el inicio del desarrollo del lenguaje, cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras. Y sabemos que no es así. Para que un niño diga una palabra han tenido que pasar muchísimos procesos para que logre semejante hito del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa antes de que pueda decir una primera palabra? ¿Es simple la manera en la que aprende a hablar un niño? ¿Es realmente simple la manera en la que aprende a hablar un niño? ¿Es nada más hay que enseñarle o nada más hay que dejarlo ahí expuesto al lenguaje? ¿Le hablamos o no le hablamos? ¿Le dirigimos la palabra o no? Hay gente que dice, no, pues es que mamás que hemos tenido, por ejemplo, en Navidad, que decían, no, pues que no le hablo a mi hijo, porque pues no sabe hablar, ¿para qué le hablo? Esa era su lógica, ¿no? ¿Para qué se no le hablo? Entonces, ¿tenemos que hablar o no le tenemos que hablar? ¿Aprende nada más por estar en contacto con el idioma? ¿Lo podemos dejar a que hable, a que aprenda con videos de estos de Disney? Que también hay mamás que tienen esa idea, ¿no? Y otra cosa interesante, los niños pequeños parecen ser muy buenos para aprender una segunda o tercera lengua, por la exposición lo aprenden muy rápido. Y los adultos como que tenemos que ir a clases y volver a clases, otra vez ir a clases. Y nos cuesta un poco más de trabajo a los adultos. Entonces algunas preguntas que ha habido en muchos investigadores son cuáles son las habilidades que tienen los niños pequeños. Y las limitaciones también que nos hacen tan aptos para aprender el lenguaje. ¿Qué tiene su cerebro? ¿Cómo hacen ellos para poder aprender? Bueno, nos hablaba la doctora Carrasco acerca de que no hay una limitación de la edad, que es la edad que, aunque seamos adultos, podemos aprender una segunda lengua. Durante muchos años, que es un estudio, no se alcanza a ver, este es un estudio de los 80s, durante muchos años se consideró que había una edad de adquisición, una curva de adquisición para la segunda lengua.
en la cual mientras más adultos fuéramos íbamos a tener menos proficiencia, por ejemplo en este caso gramatical. Ahora se piensa que el aprendizaje de la sintaxis, la adquisición de la sintaxis, la adquisición del vocabulario son procesos que pueden continuar toda la vida, que podemos seguir aprendiendo. Vocabulario nuevo siempre aprendemos todo el tiempo. Los que están en la maestría y el doctorado habrán aprendido muchísimo vocabulario nuevo en estos años. Pero hay algunas cosas del lenguaje que sí son un poco más complicadas. Por ejemplo, hablábamos cuando visité el laboratorio de Magda, de la fonología, de los patrones fonológicos, de la prosodia del lenguaje. Hay algunas cosas que no resultan tan sencillas de aprender cuando ya somos adultos. El acento de la lengua nos resulta particularmente complicado de comprender y de reproducir, y los patrones prosódicos. O sea, hay algunas cosas que parece ser que cuestan más trabajo. Una de las primeras fases del aprendizaje del lenguaje es el patrón fonológico. ¿Cuáles son los sonidos de la lengua materna, la primera lengua del bebé que acaba de nacer? El bebé que recién nace se va a enfrentar a una serie de sonidos caóticos que quién sabe qué significan. El bebé va a escuchar un montón de sonidos en su ambiente sonoro, y de esos sonidos va a tener que extraer algunos patrones y regularidades para irse dando cuenta o descubriendo cuáles son los sonidos de su lengua y cuáles son funcionalmente relevantes y cuáles no hay que hacerle caso. ¿Qué es lo primero a lo que se va a enfrentar? Bueno, la primera tarea que tenemos como seres humanos en cuanto al lenguaje, la primera tarea son los fonemas. Los fonemas son sonidos que no son idénticos. No son idénticos porque cada quien los pronuncia ligeramente distintos. Cuando uno se clava mucho en esto de la fonética, uno empieza a percibir distintos patrones de pronunciación, por ejemplo, de las R's o de las R's. Los humanos no pronunciamos igual siempre, y entre nosotros no pronunciamos igual. Sin embargo, nosotros consideramos que funcionalmente todas las variaciones de pronunciación de A son un solo cajón, es A. Y nosotros lo etiquetamos, ya cuando los que escribimos lo etiquetamos con una letra, ¿no? Eso es A. Pero funcionalmente son equivalentes en el lenguaje, aunque cada quien lo pronuncia ligeramente distinto, o cuando estamos enojados, cuando estamos felices lo pronunciamos ligeramente distinto, lo consideramos equivalentes. Bueno, algo que se sabe es que los lactantes, los bebecitos recién nacidos, son capaces de discriminar categorías de fonemas de cualquier idioma, no solamente de su lengua materna. Eso es algo que a mí me gusta mucho platicar, porque mucha gente me dice, ay, por favor, ¿eso qué? Pero para los adultos, que ya hablamos, que ya hemos estado expuestos durante muchos años a una o dos o tres lenguas, mi amiga multilingüe aquí, para nosotros, discriminar los fonemas de nuestra lengua es increíblemente fácil, pero discriminar fonemas de otras lenguas no es así de fácil. Se han intentado tomar clases de una lengua nueva que no conocen nunca. Es muy difícil encontrar las diferencias. Por ejemplo, para un adulto que habla español, encontrar las diferencias de las vocales de francés es muy difícil, porque tu cerebro tiende a meterlo todo en todo eso es A, por favor, todo eso me suena A. Uno lo pronuncia como A y dice, no, es que eso no es A. No lo puedes pronunciar así, no es la misma cosa. O sea, a uno le cuesta mucho trabajo encontrar esas diferencias. Los bebés recién nacidos sí pueden hacerlo, pueden encontrar diferencias entre fonemas de cualquier lengua. Pero esta habilidad que tienen no es para cualquier sonido, es para fonemas. O sea, parece ser que si dentro de un mismo fonema hay una variación, esa no la discriminan. Discriminan cuando cambia el fonema. Claro que los fonemas de todos los idiomas del mundo son muchísimos, se han registrado 400 variaciones, y en cada idioma hay mucho menos, hay como la 10ª parte de esa cantidad. Entonces, conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollándonos, perdemos esa habilidad de discriminar entre cualquier fonema de cualquier lengua, y nos hacemos cada vez más buenos en discriminar fonemas de nuestra lengua. Los fonemas son en realidad bastante complicados de agrupar, porque acústicamente, cuando los que han trabajado con Pratt y han tratado de transcribir, por ejemplo, el habla natural, que es bastante rápida, cuesta mucho trabajo hacerlo, y uno piensa que lo va a encontrar rápido y no. Acústicamente, los fonemas se parecen bastante. Esta es una gráfica de la primera y segunda formante de vocales de muchos idiomas. Y las líneas estas que se alcanzan a ver poquito
son las que agrupan una categoría fonémica. Esto es una vocal, estas son puras vocales. Esta es una vocal, esta es otra, esta es otra. Como pueden ver, se sobrelapan bastante. Acústicamente son muy parecidas. Sin embargo, para nosotros hablantes expertos de una lengua, esas diferencias son enormes. Nosotros no confundimos la A con la E, ¿o sí? No, es cierto, no. Nosotros no la confundimos. Aquí algo que resulta interesante y que de lo que después voy a hablar, pueden ver que las vocales más distintas de todos los idiomas son la I, la U y la A. Las demás de ahí yo no las puedo pronunciar porque son muchos idiomas. Pero esas son las más distintas entre ellas. Bueno, como les decía, parece ser que entre que los bebés nacen y que empiezan a decir sus primeras palabras pasa algo importante. Como que pierden ciertas habilidades lingüísticas de análisis de fonemas que tenían en el origen. Esta pérdida pues, no es una pérdida en realidad, sino es una ventaja. Este es un estudio del grupo de Risto Nathaniel de Finlandia, en el que estaban tratando de verificar en qué momento los bebés pierden esa habilidad de discriminar entre cualquier fonema. Lo que hicieron fue poner a algunos bebés de 6 meses y luego a los 12 meses los pusieron a discriminar entre dos vocales distintas. La combinación era dos vocales que existen en el finlandés y en el estonio, y la discriminación entre dos vocales que solamente existen en el estonio. La vocal, esas son las vocales, no las voy a pronunciar porque evidentemente no puedo hacerlo, pero esta era la vocal de la discordia. Esta vocal solamente existe en el estonio. Acústicamente, la diferencia, las vocales, digamos, eran esta, esta y esta. Acústicamente, esta y esta son, la distancia acústica es más lejana que entre esta y esta, que acústicamente son más parecidas. Estas dos existen en el estonio. Estas tres existen en el estonio. En el finlandés solamente estas dos, esta no. Entonces, a los 6 meses, los niños finlandeses les parece, estos son sus potenciales, los que explicó la doctora Aide hace rato. Este es el potencial de discriminación. Este de aquí. Entonces, a los niños de 6 meses les parece que la diferencia entre esta y esta es más grande que la diferencia entre esta y esta. Y acústicamente eso es lo que ocurre. Pero a los 12 meses ya ocurre una cosa opuesta, completamente diferente. Los niños finlandeses opinan que la diferencia entre esta y esta es mucho mayor que la diferencia entre esta y esta. Y los niños estonios siguen opinando lo mismo que los niños finlandeses. Bueno, su cerebro sigue opinando lo mismo que los niños finlandeses a los 6 meses, que la diferencia entre esta y esta, acústicamente, es mayor. Lo que quiere decir que antes de los 6 y los 12 meses algo ocurrió. ¿Qué hizo que los niños finlandeses, para los niños finlandeses, la diferencia entre esta y esta fuera muy relevante, y la diferencia entre esta y esta ya no es relevante? Esta no existe en su idioma. Su cerebro no tiene la necesidad de estar discriminando cosas que no son relevantes para ellos. ¿A qué edad ocurre eso? Se piensa que ese periodo ocurre entre los 8 y los 10 meses más o menos, que es cuando los niños japoneses, este es un estudio con niños japoneses, pierden la habilidad de distinguir entre la R y la L. Esto ocurre más o menos en este periodo. Las vocales parece ser que son más, que el aprendizaje de las vocales es previo al de las consonantes son un poco más complicadas de aprender. Entonces esto ocurre durante el primer año de vida. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de los niños, de los bebés, para que lleguen a la conclusión de que todos estos sonidos forman esta categoría y todos estos otros sonidos forman esta otra? ¿Qué es lo que pasa en ellos? Bueno, la posibilidad de discriminar entre los fonemas. Este es un estudio de Liu y Chao, que no puse la referencia. Este es un estudio en el que se muestra que la discriminación entre dos fonemas de la lengua materna predice con bastante buena, este es un estudio conductual, con bastante buena precisión el número de palabras que van a producir los niños cuando lleguen a los 16 meses. Este es un estudio de 9 meses contra 16 meses. Nada más conductual. Entonces parece ser que discriminar entre los fonemas de la lengua materna es bastante buen predictor para saber que ese niño va a tener después un buen desarrollo del lenguaje. Es un periodo que se requiere, es un aprendizaje
de utilidad. Este es un estudio que hicimos aquí en el instituto, este es un estudio mío, en el que lo que hicimos fue presentar a unos bebés fonemas repetidos, el mismo fonema 3 veces repetido. Y dividimos a los bebecitos, los bebés los hicimos que escucharan estos sonidos cuando tenían 6 meses de vida. Y después los evaluamos su lenguaje cuando tenían 14 meses. Estos bebés los dividimos en 2 grupos. Estos bebés resultaron tener un buen nivel de lenguaje, un alto puntaje de lenguaje. Estas son sus respuestas, esta es su potencia inducida. No voy a explicar ahora la potencia inducida, nada más les voy a explicar el patrón de respuestas que tienen estos bebés. Resulta ser que su patrón de respuestas es más o menos así. Cuando escuchan la primera repetición del fonema, tienen activaciones eléctricas, cerebro se activa, neuronas se activan. Cuando escuchan la segunda repetición, no, disminuye la actividad. Cuando escuchan la tercera repetición, disminuye la actividad. Les parece ser que su patrón de respuesta es, bueno, yo escuché esto, no necesito volver a repetirlo. Tienen un proceso de memoria sensorial. Es una habituación. Y escuché ese sonido, no lo tengo que volver a procesar. En cambio, los bebés que tienen bajos puntajes de lenguaje les pasa esto. Cuando escuchan el primer sonido, tienen activaciones eléctricas. Cuando escuchan el segundo, vuelven a tener activaciones. Y cuando escuchan el tercero, otra vez tienen activaciones. Lo que nosotros interpretamos como que no están teniendo el mismo proceso de inhibición, de habituación que tienen los otros niños. Su cerebro reacciona como si no hubiera escuchado ese sonido ya. Pensamos que ese proceso de escucho lo mismo, ya lo escuché antes, ese proceso de memoria sensorial, tiene que ver con cómo forman los bebés, los niños pequeños, sus categorías de fonemas. Este es un estudio en el que lo que se hizo fue presentar a los niños sonidos, estos son vocales muy parecidas, entre ellas algunas más distintas, y encuentran que hay una especie de vocal prototípica, un sonido prototípico que para los niños resulta como una especie de imán perceptual. Los sonidos que se parecen a ese los agrupan en una categoría, y si tienen otra vocal prototípica, esa va a ser otro imán perceptual. Se van a dividir esos sonidos, ese conjunto de sonidos, en 2 categorías. Parece ser que bastan algunos minutos solamente. Estos experimentos han sido exponen a los niños a sonidos por algunos minutos. Y parece ser que con algunos minutos los niños pequeños son capaces de encontrar diferencias entre categorías artificialmente creadas. Esto que no se alcanza a ver completo es un experimento en el que les ponen a los niños a escuchar sonidos en un continuo que puede ser desde algo que suena a da hasta algo que suena a ta, y algo en intermedio que no sé cómo pronunciar, algo que está intermedio. Entonces los niños que están, los dividen en 2 grupos. Los niños del grupo verde escucharon muchas veces un sonido muy parecido a da y muchas veces un sonido muy parecido a ta, con mucha frecuencia, y pocas veces sonidos entre los dos. Los niños del grupo azul escucharon muchas veces el sonido en medio, el sonido que está a la mitad entre da y ta. Los niños del grupo verde, después, cuando los prueban, encuentran diferencias entre da y ta. Los niños del grupo azul, cuando hacen la prueba después, no encuentran diferencias entre da y ta. Entonces parece ser que es un asunto de repetición. Cuando el niño escucha mucho ese mismo sonido, ese mismo conjunto de sonidos, genera una categoría. ¿Cómo lo hace? Nada más de escucharlo y ya. Nada más tiene que escuchar el sonido, a la gente hablando y ya. ¿Y cómo lo hace? Algunos investigadores han encontrado que, si bien no les enseñamos a los niños a hablar, no es como que, bueno, ya nació tu hijo, ahora apúntalo en la clase de español 1. No hacemos eso, pero sí les mostramos a los niños pequeños ejemplos prototípicos de nuestro lenguaje y lo hacemos de manera automática. A este tipo de orientación de habla dirigida a los niños le llaman la materlalia. Los padres ahora que quieren la inclusión quieren que se llame paterlalia. Ellos también lo hacen, pero el nombre original era materlalia, motherese en inglés. La materlalia resulta que es un estilo que se ha estudiado y se ha escrito, un estilo de
entonación y un estilo, un patrón fonotáctico que uno utiliza cuando se dirige a un niño pequeño. Cuando uno adulto se dirige a otro adulto, el habla tiende a ser rápida, hacemos las vocales cortas y no hacemos muchas variaciones en la frecuencia. Nuestro pitch es bastante plano. Pero cuando nos dirigimos a un niño no hacemos eso. Cuando nos dirigimos a un niño pequeño hacemos otra cosa. ¿Alguien de aquí tiene hijos pequeños? ¿Cómo le hablas a un hijo pequeño? Con mucho cariño. Con mucho cariño. Sí, les hablamos con mucho cariño. Pero ¿cómo se nota ese cariño? No le dices, hola hijo, yo llegué, mira, te voy a decir que no trabaja. Ay, gordito. Y hola mi niño, ¿cómo estás? Eso que hacemos cuando hablamos con los niños pequeños, eso que hacemos tiene unas características tales que lo que estamos haciendo es mostrarle al niño tres cosas. Una, las diferencias fundamentales entre las vocales. Al exagerar el tiempo de pronunciación de la vocal y al exagerar las diferencias de frecuencias entre las vocales, le estamos mostrando el patrón prototípico, le estamos diciendo, mira, esto es una A, así suenan las As, todo lo que se parezca a esto es A. Hola, bebé, ¿cómo está el niño? Eso que hacemos es exagerar muchísimo la diferencia entre las frecuencias de las vocales. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 vocales que entre todos los idiomas parecen ser las más distintas? La I, la U y la A. Bueno, del idioma dirigido habla dirigida a niños se ha estudiado el triángulo vocálico entre esas 3, entre la I, la U y la A. Y en distintos idiomas y en distintas culturas se ha encontrado que cuando una persona se dirige a otro adulto, el triángulo vocálico es, digamos, su amplitud es más pequeña, su área es más pequeña, que cuando una persona se dirige a un niño. Cuando nos dirigimos a los niños pequeños, ensanchamos el área del triángulo vocálico. Otra cosa que hacemos es también, esto es un estudio con vocales, pero otra cosa que hacemos es hacer más larga el tiempo de pronunciación de las consonantes. Las consonantes son muy rápidas. Cuando hacemos esto, incrementamos un poquito el tiempo de pronunciación de las consonantes. ¿Qué pasó, Ana? Sí, muy rápido. Si de por sí U, A e I ya son diferentes, el hecho de tú prolongar el tiempo de pronunciación, ¿eso va a cambiar? O sea, no solamente prolongar el tiempo, lo que hacemos es marcar más la diferencia de frecuencia entre I y A. O sea, no le dices hola. Hola. Y si tenías unas que no son tan diferentes, si prolongas el tiempo y las dices... Es que no es nada más el tiempo, es el tiempo más el incremento de la frecuencia. Son varias cosas las que se hacen. Además, lo que haces es incrementar el pitch contour, digamos la frecuencia principal, la entonación. Lo que haces es exagerar la entonación prosódico, el patrón prosódico de la lengua. Entonces, lo que estás haciendo es mostrándole cómo son las vocales, cómo son las consonantes, y le estás mostrando además cómo es el patrón prosódico de su lengua. Una cuestión de contraste, ¿no? Le estás dando unos ejemplos exagerados, le estás dando unos ejemplos prototípicos y exagerados de su idioma. Eso es lo que estás haciendo. Este es un ejemplo del pitch contour de un adulto dirigiéndose a otro adulto, bastante plano, y esto es cuando un adulto se está dirigiendo a un niño. Exagera los cambios de frecuencia. Le hacemos, ¡hola! ¡Qué bonito mi niño! Eso que hacemos es mostrarle al niño cuál es el patrón prosódico del español. Se lo estamos mostrando de una manera mucho más prototípica o exagerada. Hay mucha gente que opina, por ejemplo, bueno, no sé si es mucha, pero hay terapeutas de lenguaje que todavía le recomiendan a los padres, dicen, por ejemplo, si su hijo se está tardando en hablar, si tiene 2 años y todavía no habla, y usted le está hablando como un niño chiquito, entonces el niño no está hablando porque usted le está hablando como un niño chiquito. Establecen una especie de relación causal filtre. El niño no habla porque usted le habla como chiquito. Los estudios muestran que no es precisamente así. Parece ser que las madres, este es un estudio en niños chinos, con madres chinas,
son guiadas madre e hijo. Y parece ser que las madres adecúan su materlalia conforme el niño va incrementando su aprendizaje del lenguaje. Conforme el niño va hablando mejor, la madre deja de hacer eso. Y parece que lo hacemos además automáticamente. No sabemos todavía por qué, cuáles son los mecanismos cerebrales que hacen que una persona adulta cambie su manera de hablar cuando se dirige a un niño pequeño. Pero lo que sí se sabe es que conforme va cambiando la edad del niño y el niño va teniendo cada vez un mejor lenguaje, los padres dejan de hacerlo. Entonces parece ser que no es culpa de los papás que los niños no hablen, sino es culpa de los niños que los papás sigan hablando así. Porque mientras el niño siga hablando mal, o todavía no adquiera el lenguaje, los papás van a considerar automáticamente, de manera inconsciente, que ese niño todavía necesita la maternalia y le van a seguir hablando como niño chiquito. Porque lo que están haciendo no es reaccionar a su edad, ni a su tamaño, ni a lo lindo que es, sino están reaccionando a su nivel de lenguaje. Esto es un estudio con chino, les decía. Y la línea, las barras negras, esto es niños de 7 meses a 1 año, y estos son niños de 5 años. Las barras, estas que tienen rayitas, son los niños de 5 años, y las blancas son el habla dirigida a adultos. Entonces aquí están estudiando la entonación, cómo están cambiando, variando la entonación, y como ven, el rango de la entonación va cambiando conforme el niño va creciendo. Cuando son chiquititos, este es el infant director para los niños pequeños de menos de 1 año, es muy exagerado. Para los niños de 5 años el rango ya no es tan exagerado. Cuando es para dirigirse a un adulto, ya disminuye bastante. Nuestro rango no, hablamos bastante más plano cuando nos dirigimos a un adulto. Estas son algunas de las claves que se piensan que se utilizan para que los niños utilizan para ir aprendiendo el lenguaje. Entonces no es que se los enseñemos, es que lo van aprendiendo. Para algunos padres, la recomendación de deje de hablarle como un niño chiquito incluso es contraproducente, porque si un niño de por sí no hablaba y tú le hablas como si fuera un adulto, eso no necesariamente significa que le va a empezar a hablar como adulto. Todavía necesita la ayuda de la maternalia. Bueno, el lenguaje, este es un sonograma del inglés, el español es ligeramente distinto, como sabemos, pero en el lenguaje en realidad nosotros pensamos que hay espacios entre las palabras, nosotros nos imaginamos así, imaginamos las palabras, pero los que hacen transcripciones sabrán que eso no es así, que si tú ves el sonograma esperando, ay, de aquí a aquí hay una palabra, pues eso no pasa. Tienes que escucharlo para marcar o ver dónde está la diferencia entre palabra y palabra. Porque en realidad la lengua hablada, cuando hablamos, es bastante continuo. Y a pesar de que es un sonido continuo, los niños a los 18 meses de edad, el 75% de ellos son capaces de entender más o menos 150 palabras y de producir exitosamente alrededor de 50. El 75% de los niños. Lo que significa que los niños son capaces de extraer de ese flujo de sonidos las palabras. No solamente tienen que determinar esta qué categoría es y cuál es esta otra, sino también tienen que determinar de dónde a dónde llega la palabra. Porque no solamente es el sonido, sino la combinación de los sonidos. La combinación de los sonidos que tiene un cierto, para poderle asignar un significado. Se piensa que una de las cosas que utilizan los niños pequeños para detectar cuáles son candidatos a palabras es la entonación, el patrón de entonación de la lengua. Hay lenguas que tienen un patrón más frecuente trocaico, donde la palabra se marca más al principio, el marcaje prosódico es más fuerte al principio y al final de la palabra es más suave, como en el inglés, por ejemplo, y hay otras lenguas donde tienen más palabras con un patrón iámbico, donde empezamos suave y terminamos fuerte. En inglés, como tienen un mayor porcentaje de palabras con un patrón trocaico, los niños pequeños segmentan las palabras de acuerdo a este patrón. Así es, más o menos lo que hacen los niños en español con las palabras estas como por ejemplo ratón, balón, pelota. Los niños tienden a copiar o a repetir la última parte de la palabra, la que está más marcada, la que tiene el acento más marcado. En el inglés más o menos hacen lo mismo. Y parece ser que ese es
proceso bastante rápido. Se sabe que a los 9 meses los niños pequeños ya tienen adquirido el patrón prosódico de su lengua materna, lo que significa que incluso antes de que sean capaces de producir palabras, son capaces de balbucear con el acento de su lengua. Si alguna vez han escuchado a un niño jugando a que habla por teléfono o jugando a que lee, este niño lo que hace cuando balbucea y juega a que habla, aunque ninguna de las cosas que pronuncie sea palabra, el patrón prosódico que usa es el patrón prosódico de su lengua. El patrón prosódico se adquiere incluso antes del que se adquieren las palabras, con conocimiento, con significado. Bueno, ahora nosotros adquirimos el lenguaje en un contexto social. El lenguaje es fundamentalmente social. No solamente se trata de exponer al niño al sonido, sino que tiene que haber algunas claves sociales. No es nada más escuchar el sonido, tiene que estar acompañado el sonido de un ser humano. Los niños típicos tienden a preferir sonidos del lenguaje humano que sonidos de otra naturaleza, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los niños autistas. Los niños autistas no prefieren un lenguaje humano, no tienen esa preferencia. Los niños pequeños, además, tienen una preferencia por los rostros humanos que por otro tipo de objetos. Este es un estudio muy interesante que se hizo con niños, esto se ha hecho con español y con mandarín, este es con mandarín, se hizo con niños de 9 meses, tenían, y lo que hacían era ponerlos con unas especie de, como de sesiones tutoriales, como clases de chino mandarín, con una tutora en vivo o con la sesión grabada, video grabado. En las sesiones con la tutora en vivo estaba una chica contándoles un cuento y luego jugando con unos juguetes, mirando a los niños estaban ahí, y en las sesiones de videograbación grababan a la chica y nada más le ponían el video a los niños. Después de algunas sesiones, probaron si estos bebés que habían participado en el estudio eran capaces de discriminar entre los fonemas del chino mandarín. Esa tarea que utilizaban es la tarea de giro de cabeza condicionado, donde lo que hacen es, ¿la habían oído hablar? ¿Sí? Bueno, para los que no, es una tarea en la que ponen al niño le ponen una cajita, ahí tiene un lado, no se alcanza a ver, tiene como una cajita, donde hay un muñeco que se prenden las luces y se mueve mucho. Entonces, lo ponen a escuchar el mismo sonido, el mismo fonema, y luego lo cambian. Cuando cambian el fonema, la caja se prende y los monitos se mueven. Si el niño aprende que cada vez que cambia el fonema se va a prender la caja y se van a mover los niños. Si el niño sabe discriminar los fonemas, la próxima vez que cambien el fonema, el niño va a voltear antes de que prenda la caja. Entonces, si el niño voltea cuando cambian el fonema, eso se interpreta como que el niño discrimina el fonema. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Los niños lactantes. Mi desliz. Los niños, los lactantes, que estuvieron expuestos al chino en las sesiones en vivo, incrementaron su porcentaje de discriminación de los fonemas al chino en comparación con los que solamente estuvieron expuestos al inglés. En cambio, y además su nivel fue muy parecido al de los niños chinos, su nivel de discriminación. En cambio, los niños que estuvieron en las exposiciones, ya sea del video o ya sea solamente auditiva, no lo hicieron. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es solamente el sonido. El sonido tiene que estar acompañado por la interacción social. La interacción social parece jugar un rol muy importante en cómo adquirimos los patrones fonológicos de nuestra lengua. Lo cual significa que estos bonitos videos que nos venden para los bebés, de Baby Mozart y bebé super multilingüe, que le pones el video y ya con eso el niño va a aprender todo, pues resulta que les falta algo muy importante, que es la interacción social. Una de las caricaturas más populares que hay con los niños es Dora la Exploradora. Supongo que la han visto alguna vez. Uno de los elementos más exitosos de Dora la Exploradora es que simula una interacción. La monita de Dora lo que hace es esperar la respuesta. Hace la pregunta y les pregunta a los niños: ¿dónde está el no sé qué? Entonces el niño que está viendo responde y la Dora le dice: muy bien. El problema es que el niño le haya contestado mal o que no lo haya ayudado. Pero ese es un elemento
la simulación de la interacción social que tienen ese tipo de programas los hacen muy exitosos. Lo que significa que el puro video, o dejar al niño con el puro video de baby no sé qué, no va a ser tan bueno. ¿Qué es lo que, por ejemplo, de estas sesiones, cuáles son los elementos? Bueno, está la persona ahí en vivo, sí, pero ¿qué cosa de estar ahí, de la interacción social, es la que permite que los niños tengan una mejor discriminación? O sea, ¿qué elemento? Eso es algo que todavía no se sabe muy bien, apenas se está investigando. Este es un estudio en el que repitieron otra vez el procedimiento con el chino mandarín. Aquí estaban aprendiendo español los niños. Ahí está la sesión, están los chamaquitos. Y lo que hacían era que empezaron a medir hacia dónde miraban los niños. Entonces resulta que encontraron un patrón de mirada que tenían los niños recurrente. Y es que cuando el adulto, el tutor, estaba contándoles el cuento o estaba jugando con los juguetes, decía, entonces voy a jugar con el osito. Entonces los mostraba el osito. Y los niños lo que hacían era cambiar la mirada del tutor al osito. Y eso se interpretó como el niño está cambiando la orientación de su mirada hacia donde le dice el tutor. Entonces, cada vez que hacían eso, lo codificaban, lo registraban. Y resulta que después encontraron que los niños que hacían más eso, los niños que hacían más ese cambio de mirada, como le iba diciendo el tutor, tenían una mejor discriminación de los fonemas del español. Lo hicieron con potenciales relacionados con eventos y encontraron que mejoraba la discriminación. Las autoras de este estudio lo interpretan como que esta posibilidad del niño de atender al tutor, a la persona que le está hablando, esta posibilidad de atenderlo y de ubicar su atención en lo que él está diciendo, le va a permitir después al niño no solamente aprender mejor los fonemas, sino comprender, bueno, esto es una hipótesis, sino comprender el significado de las palabras que le están diciendo. La sesión de ayer nos hablaba Magda del lenguaje corporizado. Hay muchos otros elementos que tienen que ver con cómo aprendemos el lenguaje. La socialización es uno de ellos. Pero hay además una cosa muy interesante que todavía no estamos muy claros de cómo se ocurre. Y es que no solamente los niños tienen que categorizar los fonemas, sino que los tienen que producir. Y los tienen que producir exitosamente. Mover el aparato fonoarticulatorio para producir un fonema es un proceso bastante complicado. ¿Cómo hacen los niños para copiarlo? Porque los niños no ven cómo estamos poniendo la lengua o cómo estamos moviendo por dentro, no lo ven. Sin embargo, lo repiten bastante, lo copian bastante exitosamente. Este es un estudio que se hizo con magnetoencefalografía, y lo que se hizo fue ponerlos a escuchar sonidos del lenguaje. Resulta que no solamente se activan, cuando escuchan sonidos del lenguaje, no solamente se activan áreas de percepción del lenguaje, sino que se activan áreas motoras del lenguaje. En los bebés recién nacidos solamente se activan regiones de la corteza auditiva. A los 12 meses empiezan a activar regiones tanto de la corteza auditiva como del área de Broca. Y a los 12 meses, que es justo la que no se ve, van a tener que confiar en mí, se activan las dos áreas. Se activa tanto en la corteza motora, el área de Broca, como en la corteza temporal. ¿En la región de la lengua o de la lengua? Área de Broca. Pero la motora. Estoy hablando como es área premotora, pero ellos le ponen motora, pero es el área de Broca que están registrando. Entonces parece ser que no solamente cuando escuchan el sonido, no solamente se activan las áreas de percepción del lenguaje, sino que se activan las áreas que tienen que ver con producir el lenguaje. Si ustedes, ahorita podemos hacer un pequeño experimento. Piensen que hablan, piensen que están presentando. ¿Sienten que mueven imperceptiblemente su lengua? Sí. Depende. Cada vez que pensamos en que hablamos, no solamente se activan las áreas motoras que tienen que ver con el control del aparato fonoarticulatorio, sino que se activan, obviamente, las áreas cerebrales que tienen que ver con el control motor. Es casi imposible para un adulto pensar en hablar sin que se te mueva la lengua. Bueno, para terminar, estos son trabajos que todavía se están haciendo, falta mucho por saber, todavía hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, una cosa que se está estudiando también es cómo interfiere el ver a la persona pronunciar el fonema
con cómo se adquiere el fonema. Parece ser que cuando el ver cómo mueves los labios, cómo mueve otra persona los labios cuando está pronunciando el fonema, mejora bastante la discriminación auditiva del fonema de los niños. Y hay un efecto muy famoso que se llama efecto Magul, que no lo voy a poner ahora, pero es un efecto en el cual cuando una persona mueve los labios como si estuviera diciendo otro fonema, tú percibes el otro fonema, aunque el sonido haya sido de ta, tú percibes el otro, el que pronunció. Esa es una cosa que también hay que estudiar. Se piensa que todo este desarrollo da lugar a una cosa que Patricia Kuhl le llama compromiso neural con el idioma materno, con el idioma nativo. El cerebro lo que hace es comprometerse o generar una serie de patrones o de redes que tienen que ver con el idioma materno y que son específicas para ese idioma. Se piensa que durante el primer año de vida todo lo que ocurre un montón de procesos que dan lugar a que el niño pueda producir una palabra. Y este proceso tiene que ver con la discriminación de los contrastes fonéticos en todos los idiomas, el aprendizaje de las vocales específicas del idioma, la detección de los modelos de acentuación específicos del idioma, el reconocimiento de las combinaciones de sonido específicos del idioma, y que finalmente todo eso va a terminar en que el niño pueda pronunciar una palabra. Al mismo tiempo, su producción, que es algo que también hay que estudiar, su producción va a cambiar de no lingüística a vocálica, a balbuceo de sílabas, a producción específica del idioma. Y todo esto ocurre en un año. Para poder decir una palabra, por lo tanto, han ocurrido montones de procesos en el cerebro que dan lugar a ese gran evento de la producción de la primera palabra, que esperamos todos que sea mamá y no Coca-Cola. ¿Alguna pregunta? Es que, bueno, hay como personas que piensan como mamá, bueno, no sé si se piensa todavía, pero a mí me toca que mi familia dicen que, así mis tías o mi abuela, que los niños no deben aprender al mismo tiempo una segunda lengua cuando están aprendiendo su lengua materna, porque si no se van a confundir y no la van a aprender bien y así, pero obviamente, sí, ¿eso es cierto o qué pasa cuando estás aprendiendo otra lengua? No se sabe, hasta el momento no se han reportado que interfiera o que se confunda. Parece ser que los humanos podemos aprender 2 o 3 lenguas al mismo tiempo. Se compromete el cerebro con esas lenguas. Lo que pasa es que a veces los niños, cuando los evalúan en un solo idioma, solamente, por ejemplo, hay palabras que no saben, pero no es que no las sepan, es que la usan en el otro idioma. Entonces tienes que evaluarlos en todos los idiomas, que van no nada más en uno. Cuando los evalúan en un solo idioma, hace parecer como que tienen un desarrollo de lenguaje más lento, pero no es verdad. Lo que pasa es que no estás evaluando todo su repertorio. O sea, no es malo. No es malo. No les pasa nada. Al contrario, es bueno. ¿Alguna otra cosa? Con esto de las segundas lenguas, pues sí está como probadísimo que no pasa nada, ¿no? O sea, los niños bilingües, tomas en cualquier país europeo y no hay un niño monolingüe ya. O sea, todos los niños son alemanes que viven en España, en Cataluña, y entonces hablan catalán, español y alemán al mismo tiempo. No hay problema. Al contrario, parece que tiene ventajas cognitivas, que protege del Alzheimer. Y esto del Motherish, ¿cómo se llama en español? Maternalia. Esto de la maternalia es, no sé, o sea, no sé qué tan sea, ¿no? O sea, porque también, pues, yo he observado informantes de 3 años, donde los padres les hablaron normal toda la vida, ¿no? Incluso eran criticados por los abuelos y todo, de ¿por qué le hablas como adulto al niño? Es un niño. Y el niño pues habla normal, ¿no? Tiene un desarrollo lingüístico igual que cualquiera de los otros niños, sin necesidad de este apoyo maternales, entonces, no sé, es como, yo creo que, de hecho Steven Pinker dice que el niño aprende una lengua a pesar de su mamá, ¿no? O sea, no creo que sea como muy necesario. Bueno, es que dices que no crees que sea necesario, lo que hay que hacer es probar. Y estás trayendo
Sí. ¿Eres tú? ¿O era yo? Era yo. Ahora, hay estudios que muestran que hay algunos grupos culturales que no les hablan hacia los niños, incluso no les dirigen la palabra. Sí, los árabes, por ejemplo, los árabes no hablan los niños mientras los árabes no hablan. La lógica de mi paciente, ¿para qué le hablo si no sabe? En cambio, por ejemplo, los árabes es más importante que aprendan a sentarse, entonces se esfuerzan más en enseñarles el procedimiento de la lengua. Y aún así la lengua, el árabe es una lengua. Sí, bueno, ahí es una cosa anecdótica. Habría que verificar cómo es el desarrollo del lenguaje en estas culturas donde los padres tradicionalmente no hacen eso. Habría que verificar. Esto es lo que hemos encontrado o lo que se ha encontrado en países occidentales.